Concejal, muy buenos días. ¿Qué pasa con esto? Ha habido una carta abierta por su parte hacia la sociedad de Infonensa. ¿De qué se trata? Hola, buen día Rolly, ¿cómo estás? Bueno, para toda la audiencia, el día de ayer decidí escribir una carta a los infunenses. Dada la situación que uno vive viviendo hace mucho tiempo, de este hostigamiento por parte del poder político, un poco las formas perversas en las cuales utilizaron la mala política o la política que daña, que es la de desprestigiar, difamar. Yo aguanté durante mucho tiempo muchas cosas en términos personales, como mamá, desde la función pública, pero entendía que esa no era la discusión en la que la política tenía que estar. La política debía discutir acciones, debía discutir las actividades, las políticas públicas, el progreso, el desarrollo, y siempre insté desde ese lugar. Ayer hice un poco las menciones de las tantas barbaridades que muchas veces se decían y que a veces uno, ante ver que se tomaban como verdades sin hacer investigaciones profundas sobre si los hechos que se me adjudicaban eran verdaderos o no, decidí hacer una carta porque el verdadero sentido del desprestigio, de difamar y tratar de descalificar muchas veces lo que planteamos y lo que planteaba yo en persona, tiene un solo objetivo, que es silenciar la verdad. En una ciudad donde los infunenses vemos que cada vez estamos más estancados, que las posibilidades de crecimiento se han visto obstruidas, y que además cuando uno charla con los vecinos siente esa situación de resignación, de creer que de Infunes no puede ser mejor, donde nos han dividido, donde han alimentado nuestras miserias humanas. Me parecía importante remarcar esto, ¿no? que depende de nosotros, interpelarnos desde el lugar de ciudadanos. Porque, por ejemplo, Rolly, con el reclamo de la cooperativa tuve que escuchar muchas veces a vecinos que me decían: Tania, ¿vos sabés qué dicen? Que vos querés estar en la cooperativa. Y yo planteaba algo tan cierto, tan contundente, que muchas veces lo enfocan a las cuestiones en la persona para no tener que salir a justificar las improcedencias de una gestión, porque las facturas de luz le vienen a todos los infunenses, porque a quienes nos están robando no es a Tania, le están robando a todos los infunenses a través de esas facturas irrisorias, porque los privilegios los vemos, esto que entran amigos, entran familiares del poder político, que cada vez están mejor unos pocos en desmedro del crecimiento de los infunenses. Entonces es mucho más fácil descalificar a la voz que muchas veces se anima a decir las cosas, a la voz que ante estas situaciones de injusticia lo plantea. Entonces siempre el ataque a Tania. Y configurar una figura, la mala es la Tania, para que de esa manera todo lo que diga Tania sea criticado a la persona de Tania y no nos lleve a sentarnos 2 minutos y a decir si lo que estamos viviendo es real o no. Entonces el llamado era con un llamado esperanzador. Me parece que Infunes tiene un potencial enorme, Ronnie. Me parece que Infunes tiene una fuerza humana que necesita en algún momento despertar. Yo digo, es un pequeño gigante que está dormido y que si realmente nos ponemos a discutir la agenda de la realidad, puede ser muy provechoso. Entonces, a mí me dolió mucho, y digo en términos personales, porque si hay algo de lo que no se me puede culpar es de que yo no trabajo. Y cuando digo de que no trabajo o que vivo a costa del Estado público sin devolverle desde mis acciones, me parecía algo totalmente, ya una falacia, una injuria, una calumnia, que era necesario en un principio que no voy a responder, y después escuchando al Papa Francisco, que justamente hoy estamos todos movilizados por el fallecimiento del Papa, venía muy bien a colación. Porque hay un medio periodístico y algunos otros también que se han dedicado durante mucho tiempo a esto, ¿no? A ser la voz del poder político en el anonimato. Y que ese ejército de trolls, porque la mayoría de los que me criticaron, si ustedes ven, son todos Facebook truchos y que no tienen una identidad, era un poco esto, ¿no? De descalificar la imagen. Y en realidad no me descalifican a mí, porque mi vocación de servir es una vocación que va a estar, porque siento que primero cuando me involucro en la política lo hago un día
quejándome con José Manuel de la Sota, que siempre lo cuento, y que él un día me dijo, para, querida, si vos querés que las cosas cambien, hay que hacerlo desde adentro. Involucrate en la política. Y todo esto que ves, estas injusticias, este egoísmo, este individualismo, esta falta de vocación de servir, bueno, vení a poner en la política. Y la verdad que mi vida ha sido bastante coherente, quienes me conocen saben, yo vivo de la misma manera que viví siempre. Yo trabajo, pero trabajo mucho más de lo que percibo económicamente, porque además yo reinvierto, y que se ponga en tela de juicio mi función desde la ética de si es coherente o no. Digo, no se puso en tela de juicio la función de concejales que tienen doble trabajo y cobran doble sueldo. Yo tengo 2 trabajos y cobro un solo sueldo. Pero que además me voy a Córdoba, ejerzo mi función, pago de mi bolsillo la nafta, mis viáticos, y además desarrollo mi función como concejal sin percibir ningún sueldo para desarrollar esta función. Hoy me ves acá, estoy sentada en el consejo, los miércoles estoy presente, a veces, por supuesto, por cuestiones hasta personales, por mis hijos y por distintas cuestiones, a veces no vengo, pero son las menores, digo, la mayoría de las veces estoy presente, vengo a las comisiones, me quedo hasta las 12 de la noche en las comisiones, trabajo, somos el bloque que mayor proyectos ha presentado, somos el bloque que ha demostrado una responsabilidad, porque además queremos defender con honores este lugar que nos dio la gente. Entonces, cuando desvirtuamos y tratamos de descalificar a la persona, muchos me escribían y me decían, fuerza, Tania, pero en realidad no es que uno se ponga en lugar de víctima, porque yo no es que uno necesite fuerza porque fuerza la tiene, sino que nos interpelemos como seres humanos, nos interpelemos como de influencias, miremos alrededor cómo está de Infunes, que lo que está sucediendo con la cooperativa no sea una discusión de Tania contra Martínez, sea una discusión de todos los infunenses, porque a quienes les cuesta llegar a fin de mes es a los infunenses, a quienes les cuesta pagar esas facturas abultadas es a los infunenses, a quienes vemos en la cara que se enriquecen a costa de nosotros son los infunenses, porque cuando citamos a los funcionarios públicos a este Consejo Liberante en comisión, como fue a Mario Madera, quien no tiene los centros vecinales normalizados es el Estado público. Quienes no están cumpliendo las ordenanzas es el Estado público. Quienes hoy tienen las calles en la situación en la que tienen es el Estado público. Quien no aprueba una escuela de emprendedores para permitir el desarrollo de los infunenses es el poder político. Entonces, a veces poner y situar en la persona no tiene ningún otro objetivo más que obviar y tratar de salir de la responsabilidad de tener que dar explicaciones. Y creo que estamos en una ciudad, vuelvo a decir, que tiene un potencial enorme. Entonces, mi carta abierta fue a reflexionar, a que exijamos, no en términos personales, no en quién. A veces yo soy la más bocona, soy la que hablo, porque además no me van a callar ni me van a silenciar nunca, que jamás les he tenido miedo, pero que tengo un compromiso y una vocación de servir enorme porque tengo un solo mandato, tratar de cambiar algo desde adentro. Y eso es lo que me moviliza. Así cuando celebraron, recuerdo a muchos cuando murió De la Sota, porque creían que uno estaba en la política porque De la Sota te apadrinaba, seguimos. Porque cuando nos tocó la legislativa y después tuvimos diferencias enormes con Schiaretti, sentían que era el final de Tania, porque cuando perdimos la elección como intendente dijeron, bueno, ya se terminó y seguimos acá del Consejo Liberante. Quiere decir que lo que nos moviliza no es el cargo, no es el poder, sino las ganas de transformar. Y eso también nos tiene que interpelar a todos los infunenses. Y no lo hablo desde un lugar de que uno es grande, es el contrario. Yo también en esa carta digo, he cometido muchos errores y seguramente muchos han sido de mi experiencia, de ser joven, de a veces esa vehemencia y ese fervor de salir a defender lo que uno cree que es justo, me ha llevado a cometer errores garrafales y seguramente muchos de los errores que seguramente hoy tampoco los tengo en conciencia, pero siempre hubo una voluntad de transformación. Es la misma voluntad que hoy tenemos en el Consejo Liberante y es la que no nos van a frenar, que hoy tengo un compañero como Rodrigo Ramírez que muchas veces desde el seno del oficialismo le han dicho no, porque ahora la Tania te lleva de las narices. Y si vieran, y vos, Rolly, lo podés constatar, y ahora con las transmisiones en vivo en el Consejo, verán que Rodrigo es un concejal que desde el día 1 se inscribió en las capacitaciones de la legislatura, se formó en la técnica legislativa, pero además con un compromiso social para ver qué granito de arena puede aportar para que Infunes esté mejor. Hay mucho por hacer.
Hablamos con mucha gente, dialogamos con muchos vecinos y empezamos a pensar ideas y proyectos porque está todo por hacer. Y me parece que eso es, la carta apunta a eso, a que pensemos que Funes tiene que despertar y que la discusión no tiene que ser en términos personales, que nos permita observar en dónde estamos, porque al final decir que la mala es Tania y la mala es la que en algún momento plantea verdades que saben los vecinos que la viven a diario, que no llegan a fin de mes, que sus calles están destrozadas, que las oportunidades laborales en Funes no están y que nuestros hijos tampoco tienen un futuro y una esperanza en Funes, que pareciera ser que el que se va de Funes se salva. Una resignación de sentir que esto no va a cambiar, nos han hecho creer que es lo que merecemos, que este Funes devastado es lo que Funes merece, que cuando algún vecino hace alguna crítica constructiva, muchos de los vecinos salimos y decimos, vos no te conformas con nada, siempre Funes criticando. En la crítica constructiva está el mejoramiento. Cuando algún vecino ve que las cosas pueden ser mejor, hay que acompañar, porque seguramente cuando esas críticas vienen para ver cómo hacemos para crecer, vamos a crecer todos. Concejal, me tomé el atrevimiento de compartir la carta que publicaste en mi medio de comunicación. Hice un breve posteo tratando de explicar de qué se trata esta persecución política, porque es una persecución política lo que está sufriendo, pero lo que me parece más agraviante es que muchas veces atacan tu vida personal sin mirar que pueden dañar a tus hijos, a tu madre, y no se fijan en la actividad política, que es lo que realmente deberían de criticar o fijarse si está bien o está mal. Mira, a mí me ha pasado de tener muchas charlas, principalmente con mi madre, que anoche también charlaba y me decía, basta Tania, deja, basta Tania. A veces uno no es consciente de lo que sufre la familia. Yo lo hablo mucho en el seno de mi casa, con mis hijos principalmente, que algunos han sufrido en su momento algunas consecuencias de ser hijos de. Sin embargo, yo siempre trato de decirle, de hecho anoche hablaba mucho con mi madre y mi mamá decía, tu salud, Tania, pero no estés mal. La verdad que duele mucho, pero cuando uno entiende cuál es el verdadero servicio en el que está, para qué estoy en la política y por qué elijo esto. Y voy a contar una intimidad una vez, en una circunstancia también uno donde se replanteaban muchas cosas, me tocó sentarme y decir, che, esto es lo que, estamos dispuestos a pasar esto, estoy dispuesta a que mis hijos no tengan a su mamá, que mis hijos sean parte también del sufrimiento y las habladurías de Funes. Y la verdad es que cuando lo trabajamos mucho en el seno de casa y nos fortalecemos como familia, ellos también entienden el rol de su mamá y yo ellos es a los primeros que les he pedido que por supuesto me banquen en esta y me banca mi vieja, me banca mis hermanas, me bancan mis hijos, de entender que el fundamento y el sentido es mucho más profundo que lo que uno puedan, o las habladurías de uno, de las personas, porque en realidad lo que uno busca es la transformación y si para lograr esa transformación a veces uno tiene que pasar estas situaciones, las voy a pasar 1000 veces, porque la motivación no tiene que ver con la grandeza de uno ni que uno lo quiera. Me parece que la motivación es transformar. Yo celebro cuando algo mejora en Funes, celebro cuando podemos de alguna manera generar algunas ideas innovadoras y motivar a que las cosas se vayan cambiando y vayan transformándose para bien. Ese es el único objetivo. Por supuesto que sufro yo 1000 veces. Adentro del seno de mi casa, de la intimidad, he replanteado muchas cosas, muchos de los que han estado siempre rodeándome saben, pero también conocen mis fortalezas, saben que hay una fuerza adentro, un fuego sagrado que me dice no van a ganar los malos, no me van a claudicar, no voy a parar, voy a seguir porque la motivación es la transformación. Y también creo en la justicia divina, los grandes imperios cayeron. Y acá nosotros hemos vivido distintas circunstancias donde se crean desde la impunidad. La difamación es temporaria y después hay algo que también me quedo con el Papa Francisco que decía el tiempo es mucho más grande que el espacio y me parece que también es eso, ¿no? Hay veces que hay que ser coherente en el tiempo, hay veces que hay que esperar que las cosas pasen en su debido momento y después el trabajo, el esfuerzo y los frutos vendrán en el tiempo. Ahora, la motivación no es uno, la motivación es la injusticia. Entonces, cuando vos ves que hay mucha injusticia, cuando vos ves
que hay mucha gente en Funes que no la pasa bien, pero además te agarra la impotencia de creer que Diego Funes merece mucho más y que no nos damos cuenta y que no nos articulamos. Nos han dividido mucho tiempo, Ronnie, y esto lo digo porque no es conmigo, durante muchos años, hace más de 30 años que Diego Funes nos viene dividiendo, por eso las instituciones están como están, por eso cuesta el trabajo colectivo, siempre está esto de mirarnos al otro con un grado de desconfianza. Y si pudiéramos entender que la fuerza en conjunto es enorme, que podemos hacer que Bien Funes progrese, pero progrese para las generaciones que vienen, yo creo que es inimaginable hacia dónde puede llegar esta ciudad. Estos ataques, por ponerle algún nombre, no vienen de ahora. Yo recuerdo perfectamente que en tu campaña del 2023, un candidato a intendente, perdonando la expresión y pido disculpas a tu persona, te trató de borracha y drogadicta en redes sociales. Bueno, por eso digo, todo lo que se ha dicho, drogadicta, borracha, puta, trola, se ha dicho que yo le robaba la plata a la gente, se ha dicho que yo me quedaba con los terrenos, se ha dicho que, bueno, ahora que entregaba pensiones por discapacidad. Ayer una usuaria escribió que soy la dueña de la empresa de limpieza del hospital. Tantas cosas, tantas que yo creo que nadie ha vivido el hostigamiento que he vivido yo, que vuelvo a decir, llega un momento que duele, por supuesto. Yo soy ser humano, pero aparte llego a mi casa y me tengo que sentar con mis hijos y hablar y hacerle catarse a mi madre, que es una de las que más sufre. Pero también entiendo el porqué. Y cuanto más me atacan, hay una fuerza interna que más me impulsa a seguir. Por eso yo recuerdo cuando murió de la Sota que muchos celebraban. Bueno, se les murió el papi de la Sota, decían. Y acá estoy. Sigo trabajando, sigo con la misma vocación de servir y estamos logrando algo histórico en este Consejo Deliberante que hace muchísimos años que no se daba. Una oposición real. Un espacio elegido por la gente, donde nos puso en este lugar, donde nos encomienda una misión que es la de controlar y de pensar ideas para mejorar de Funes. Y es lo que estamos haciendo. No existió nunca, Ronnie. Y esto no quiero desmerecer a los concejales que tuvieron antes, pero la responsabilidad, la dedicación que nosotros le hacemos a esta función, el honor que nosotros le hacemos a esta función de concejales, realmente es valorada. Y a veces cuando uno pasa el tiempo y empieza a unir los puntos, decía Steve Jobs, uno empieza a analizar. Yo le tengo que agradecer a la gente que no me ha elegido hoy como intendente, porque seguramente yo tenía mucho para aprender y hoy en esta función del Consejo Deliberante creo que es la función que nos han encomendado y la que mejor podemos desarrollar. Así que a veces cuando uno en su momento siente cierto dolor, después pasa el tiempo y dice, bueno, este es el lugar donde nos puso la gente. Y creo que desde este lugar del Consejo Deliberante podemos hacer muchísimo por Bien Funes. Que no sé si son las transformaciones reales, porque eso depende del oficialismo, pero sí plantear otra voz, sí plantear otra idea, sí de alguna manera levantar la voz de muchos bienfunenses que tuvieron silenciados y que no encontraron un espacio que los representara. Y nosotros intentamos y trabajamos para eso, ser la voz de muchos que creen que Bien Funes puede ser mejor, que creen que Bien Funes tiene enormes oportunidades, y ese es nuestro lugar. Por eso este hostigamiento que viví durante mucho tiempo me lo banqué y me lo voy a seguir bancando porque entiendo el verdadero sentido. Silenciar y poner en el lugar de mala a la que muchas veces dice la verdad. Tratar de oprimir, tratar de menospreciar y descalificar para que esa voz no tenga fuerza. Y la verdad que la fuerza se la damos todos los días laburando, escuchando a la gente y estando, palpando la realidad. Y por eso nacen los proyectos, por eso nacen los pedidos de informe. Y ojalá que, sigo insistiendo, no tiene que ver conmigo. Lo mío es una cuestión personal y seguramente porque soy mujer me atacan más, ¿no? Pero los invito a que reflexionemos, a que pensemos. Puntualmente voy a hablar de esto de la cooperativa. ¿Creen que una discusión de la cooperativa, de la injusticia que estamos viviendo, se sustenta en alguien que quiere llegar al poder? ¿Alguien que quiere estar en esa cooperativa? Yo digo, reflexionemos, porque
lo digo públicamente, lo he dicho, yo no formo parte ni jamás tuve que ver con ningún armado de la cooperativa, ni tampoco tuve aspiraciones de estar en la cooperativa porque no siento que sea un lugar donde yo pueda desarrollarme. Pero además, si hoy lo que nosotros tenemos no funciona, si hoy lo que nosotros tenemos lo estamos pagando con el bolsillo de todos los influencers, ¿por qué no cambiarlo? ¿Por qué no pensar en otra cosa? ¿Por qué no motivar a que alguien que tenga la voluntad y que tenga la capacidad para poder estar en ese lugar no lo pueda estar? ¿Por qué supeditamos a que no, porque si no va a venir la Tania? La Tania no va a venir, la Tania va a estar siempre, la Tania va a estar en el Consejo Liberante, la Tania va a estar en los distintos, y el día que no me toque estar en ninguna función pública lo haré como vecina, porque las injusticias se cambian desde adentro, porque la transformación de Funes se tiene que hacer, y seguramente el día de mañana, si no estoy en el Consejo Liberante, si no estamos en el Ejecutivo, estaremos en alguna institución o estaremos como vecinos pidiendo por lo que a Funes le corresponde, porque no es el lugar donde estemos, sino es lo que realmente queremos o pensamos. Entonces, a mí no me van a silenciar desde un lugar, desde un cargo. Cuando pensaron que veníamos al consejo, muchos dijeron, bueno, este se va a ir a la provincia y no va a estar acá, no va a querer ser concejal, porque ella quería ser intendenta. Y fui, acordé mi trabajo como corresponde, pago mis viáticos, cumplo mis formalidades en el trabajo, me pago yo mi nafta, me pago el tiempo, me voy a trabajar a otro lado cuando mi trabajo tiene que estar aquí en Denfunes y sigo siendo concejal, con muchos honores y con mucha responsabilidad, porque la verdad que la motivación tiene que ver con la transformación. Y vos que has estado en charlas con Rodrigo, siempre hablamos de lo que podemos hacer. Y este miércoles tenemos un proyecto maravilloso que es el Banco de Herramientas, pero que además vamos a presentar 3 proyectos más sobre tabla, y que además tenemos pensado para la primera mitad de este año, hasta julio, hasta que lleguen las vacaciones, aproximadamente 25 proyectos que están en 2 ejes, uno que tiene que ver con el desarrollo productivo de Denfunes y otro que tiene que ver con el control y la transparencia de nuestra ciudad. Son 2 ejes que nosotros creemos que le van a dar una vuelta roja a Denfunes, que si hay mayor control vamos a evitar las corrupciones, que si este gobierno está haciendo las cosas bien no tiene por qué temerle a la transparencia, pero que además pensemos cómo sacamos adelante, cómo salimos de este pozo en el que hace 30 años que Denfunes está sumergido, donde la resignación se convirtió en el valor de los denfunenses, diciéndonos que no merecemos más. Concejal, ya a modo de cierre me queda una sola pregunta que tal vez ya la respondiste y luego te pediré un favor personal. ¿De dónde sacás las fuerzas para soportar tanto ataque, tanto hostigamiento y seguir adelante trabajando como si nada? Cuando entendés de dónde viene y cuál es el sentido de los ataques. Cuando sabes que te atacan porque hablas, te atacan porque haces, te atacan porque no te pueden comprar, te atacan porque no claudicás, te atacan porque te animás a enfrentarte a cualquier poder. Le pueden preguntar a mis compañeros de la legislatura quién era Tania en la legislatura, quién era Tania en los bloques, que a veces decía las cosas que muchos saben y que las ven, pero que no se animan a decirlo. Fui la que se sentaba con De la Sota el primer día a los 18 años y le dije que para mí los políticos eran una basura, que se encargaban de robarle a la gente y darle la espalda a la gente. Con 18 años tenía Rory. Fui quien se animó en unas reuniones que Schiaretti a plantearle situaciones que vivíamos en el norte. Fui quien, cuando nos juntábamos los intendentes y legisladores del norte, me paraba frente a los ministros y le decía: ustedes se equivocan en esto y esto. Fui la que fue y se puso al lado de la escuela Proa cuando no la hacían y le reclamaba a la provincia. Fui la única legisladora que presentó 2 pedidos de informes al oficialismo cuando no existe. Digo, esto de la debida obediencia nunca fue parte de mi ser. Y esto de la Sota siempre me lo impulsaba, siempre me decía: la rebelde de la Tania, la rebelde de la Tania. Pero antes de morir de la Sota, en un momento me dijo que estaba muy orgulloso de mí, justamente por esto, ¿no? Porque me animaba a decir las cosas. Recuerdo en su momento, un día hablando con De la Sota, diciéndole lo que estaba pasando en Denfunes, cuando Oscar González venía a esta ciudad y hacía algunos acuerdos políticos en desmedro de los denfunenses. Porque seguramente también tuve que convivir porque, la política es buscar también los consensos, la política también es encontrar en qué podemos juntarnos para transformar.
pero también supe plantear las cuestiones de las que no estaba de acuerdo, pero no en términos personales, porque era lo que se veía, por lo que cada uno de los ciudadanos lo decimos. Entonces, siempre fui así. En mi trabajo, cuando estuve trabajando, que pueden ver en mi lejo, hice 3 paros, me acuerdo, Schiaretti por lo que le pagaba a los empleados públicos en aquel momento. Yo trabajaba, estudiaba y era mamá. Trabajaba en inspección de personas jurídicas, le pueden preguntar a mis compañeros. Siempre, en la escuela, cuando iba al secundario, le pueden preguntar a mi docente que me paraba, planteaba. Toda la vida ha sido igual, no voy a cambiar. Y esa fuerza es la fuerza de la famosa justiciera. Y yo quiero justicia, que seguramente la justicia a veces que uno ve no es la que realmente se tiene o es la justicia que todos quieren, pero me atraviesan esa injusticia. Y esa es la fuerza. Cuando sé que los ataques son para que me baje de algún lado, cuando sé que los ataques son para que me calle, logran el efecto contrario, que es justamente el de salir, enfrentar y decir, yo no tengo nada para perder. Porque siempre en eso, digo, la coherencia del laburo y de última la deshonra en la que han incurrido durante todos estos años en mi persona, cuando vos entras en el seno más íntimo, te das cuenta que quienes te conocen y quienes te ven saben quién sos y cuál es tu labor. Por supuesto que vuelvo a decir que las injusticias me atraviesan y que muchas veces también he tenido conflictos y he dicho las verdades que a algunos no les gusta escuchar y bueno, le he dicho y también me he arrepentido de las formas en las que le he dicho, pero tiene que ver muchas veces con la inexperiencia. Pero a mí me ha permitido, yo tengo muchos amigos, muchos conocidos, muchos dirigentes políticos que me conocen a lo largo y lo ancho de la provincia y ni hablar a nivel país y con mucho que me dicen, Tania, ¿por qué? En Funes, y porque uno le tiene un amor tan enorme de Funes y porque uno cree que en Funes puede cambiar tanto que acá me van a tener. Desde este lugar tan hermoso como el del Consejo Liberante, que todos pensaron que no iba a ejercer. Pido que recuerden que la Tania se iba a ir, se va a ir a Córdoba, una función pública, no quiere estar, y acá estoy. A casi 1 año y medio de asumir mi gestión, estoy trabajando, presento los proyectos, vengo, laburo, defiendo, porque creo que no es el cargo, no es el poder, es lo que uno realmente lo moviliza para decir esto es lo que hay que transformar. Somos unos soñadores, con Rodrigo yo le tengo que agradecer mucho, somos unos soñadores y todo el tiempo estamos pensando en qué podemos generar en Funes para que en Funes crezca. Y bueno, eso es, la carta abierta es una invitación a reflexionar, es una invitación a interpelarnos y a situarnos y mirar un poco a nuestro alrededor, nuestra ciudad. Merecemos más y se puede más. No, nos hicieron creer que no merecemos más, que no se puede. Se puede con proyectos, se puede con ideas. Lo que presentamos en la Escuela de Emprendedores es brillante. Nos pidieron de otras localidades, Rol, este proyecto, porque es superador, es brillante, es empezar a poner en eje distintas, esa mirada y ese espíritu emprendedor, que no quede con cuestiones simplemente chatas y simplistas o demagógicas, sino que sea una transformación real, que el objetivo más grande que tengan los funcionarios que están en el Ejecutivo sea transformar. ¿Qué mejor que irse de una gestión diciendo, hice esto, logré esto, cambié esto? Digo, ese es el honor más grande que tiene alguien que está en la función pública, que es el que nosotros queremos desde este Consejo Liberante. Es decir, hicimos esto. Y por más de que no nos aprueben los proyectos, vamos a seguir presentando, vamos a seguir levantando la voz de los vecinos y después haremos nuestros análisis. Y después ellos tendrán que explicarle a los ciudadanos de Funes por qué fueron los que pusieron el palo en la rueda a las transformaciones. Siempre tenemos predisposición de diálogo, siempre acompañamos. También lo decía en la carta, siento que al intendente, el mismo exintendente Tito Figueroa le pone palos en la rueda cuando vemos que estos mismos medios que me difaman son los mismos medios que vienen difamando toda la función pública, con escritos en redes sociales que no tienen nombre, no tienen persona. Che, apuntemos también a la responsabilidad. En un medio de comunicación publicaron una cifra aludiendo que eso es lo que vos cobras, diciendo que no trabajás y que cobras esa plata de arriba. Yo voy a decir algo. Primero, que soy empleada pública, planta permanente. O sea, no tengo ningún cargo de funcionaria pública en la provincia. Soy empleada pública en planta permanente rendido por concurso. Segundo, seguramente las cifras en mi bolsillo no llegan. Esas cifras en mi bolsillo están muy alejadas de lo que entra en el bolsillo de Tania. Pero además,
soy la que menos cobra de todos los funcionarios públicos que hay en Infunes. De todos. De la secretaria de gobierno, que cobra como docente, que cobra como secretaria de gobierno, del subsecretario de Asuntos Institucionales, que cobra en la cooperativa y cobra desde la municipalidad, que de la presidenta del Consejo Liberante, de los concejales, de el secretario de Salud. ¿A cuántos le están pagando doble sueldo, incluso los mismos infunenses? Porque cobran desde la función pública como docente o de la función pública desde el Estado municipal. Por eso trabajo de los 18 años, realmente. Y he trabajado siempre y le he puesto el cuerpo y el alma, porque si hay algo que me encanta es laburar. No sé por qué me gusta. Mucha gente me dice, basta, Tania, no andes tan acelerada, frená, para un cambio. Los que me conocen me dicen, basta, estás viajando, vas, venís, vas. A veces ni duermo, me acuesto tarde, me levanto temprano para salir y cumplir las responsabilidades. Y eso no lo van a poder callar con un simple posteo diciendo, esta le roba a la provincia y cobra 2.800.000, 3 millones, no sé cuánto pusieron, sin laburar. No lo van a hacer. Lo sorprendente es que el medio de comunicación que publica esto dice que sos concejal, pero no sabe cuál es el nombre del bloque al que perteneces. Bueno, cuando vos tenés que enumerar todas las sartas de mentiras que dijeron ahí, empezaba por el primer renglón. No somos el bloque Hacemos Unidos por Infunes, somos el bloque Somos Infunes. Y después todo el resto. Bueno, evidentemente no viene el consejo, ese medio sí cobra desde este Consejo Liberante y no viene a cubrir las sesiones. Ese medio también cobra de la cooperativa y ese medio también cobra de la municipalidad. Hay que ver quién está robando a los infunenses. Por último, como te decía, me quedaba un favor personal para pedirte. Quisiera, si podés decirle a la sociedad infunense cuánto me estás pagando para hacer esta nota y para defenderte, como dicen que te defiendo. Nada, absolutamente nada. Porque la forma de desmerecer y descalificar justamente es decir que no lo haces por un compromiso para Infunes, sino que lo haces por un compromiso personal conmigo. Y así lo han hecho con un montón de gente. Cuando salía alguien y decía, no, porque la Tania tal cosa, a vos porque vos sos un empleado, sos el olfa, porque a vos te obligan, porque a vos te pagan, porque a vos seguramente te mandaron. Siempre tratando de descalificar la posibilidad de ser dueño de nuestra vida. Digo, siempre descalificando a la persona, tratando de oprimirla, silenciarla. Decir públicamente que no le pago un peso al pobre Rolly, que verdaderamente necesita, seguramente que como no te pagamos nosotros, tampoco te paga el Consejo Liberante y venís todos los miércoles acá a cubrir las sesiones porque tenés un interés por Infunes, porque siempre has sido preocupado y ocupado por Infunes, porque venís a este consejo y nos traes ideas, nos traes proyectos, ordenanzas viejas, nos decís miren esto, miren lo otro. Digo, eso es compromiso con Infunes, querer que Infunes esté mejor, querer que Infunes progrese, es un compromiso legítimo. Que las miserias humanas no opaquen eso. Así que para tu tranquilidad, pero además remarcar esto es también seguir dándole de comer a quienes intentan instalar, porque lo que tenemos que instalar es por qué los otros medios de comunicación no hablan con la verdad, por qué los otros medios de comunicación tienen realidades selectivas, por qué los otros medios de comunicación eligen entrevistar a quien les paga y no brindar las dos campanas o la información completa, como decía el Papa Francisco. Entonces, creo que ese es, y voy a tomar tu ejemplo, ese es el punto. ¿Por qué tenemos que salir a explicar que vos no cobras y no salen a explicar ellos por qué los medios hacen silencio a situaciones que vivimos todos los días en Infunes, a la situación que estamos atravesando? ¿Qué hay atrás de los medios de comunicación? ¿Qué hay atrás de sus directores de los medios? ¿Qué hay atrás que deciden mirar para otro lado, contar la verdad media y seguir escondiendo la realidad? Me parece que ahí está el eje. Al final siempre decía Favaloro, los honestos tenemos que dar más explicaciones que los corruptos. Y me parece que acá lo que instamos y a lo que insto yo desde esta carta abierta es empecemos a exigirle a quienes realmente están incumpliendo. Y no les exijo en términos personales. No me interesa la vida personal de cada uno. Sé que la hija de un funcionario me ataca todos los días y escribe barbaridades y se enoja. Y le pido disculpa y perdón si se siente ofendida como hija. Pero yo nunca ataqué a su padre en función de padre. Ataco a su padre, Mario Madera, en su función como subsecretario de Asuntos Institucionales.
y no porque me parezca a mí y no porque crea yo que es así, sino porque los datos me dicen, de 24 centros vecinales tiene normalizado 3. Quiere decir que no está desempeñando su función. Entonces, no hablo desde si me gusta la cara o no me gusta la cara, no me meto en la vida privada de la gente, no sé cómo son en su rol de padre, de madre. Hablo de las cuestiones que tienen que ver con el bolsillo de los dianfunenses. Cuando hablo de la cooperativa, hablo de las irregularidades enormes, porque pagar asado para un club de fútbol, que lo hagamos con la factura, eso después se viene instalado en la factura, viene aumentado en la factura, porque cada empleado que echan de la cooperativa porque no les gusta su color político, porque no les gusta lo que le digan, se suma al patrimonio que después tenemos que bancar nosotros los socios. Porque cuando ellos incorporan un empleado nuevo, que sea amigo, que sea familiar, lo hacemos desde el lugar de creer que Dianfunes, o sea, lo hacen desde el lugar de que el bolsillo de Dianfunes tiene que pagar. Es muy fácil yo decir, siempre fulano, entre mengano, entre sultano, pero cuando la plata sale de los dianfunenses, digo, es tener un compromiso más con la gente. Gracias, concejal. Gracias a vos.